Buenas noches, mi nombre es Eiber Pérez Rodríguez, estudiante del programa de Sociología de la UNAD. Continuando con la guía de evaluaciones, seguimos con el punto de las entrevistas. Entrevista realizada a la señora Alexa, que vive aquí en el barrio. ¿Cómo se conforma su núcleo familiar inmediato? Padres, hermanos, pareja estable e hijos, familia extensa, abuelos, tíos, primos, otros familiares. Mi núcleo familiar está compuesto por mis padres, mis hermanos, mi esposo y mis hijos. ¿Alguno de sus padres y de sus hermanos ha fallecido? ¿Cuáles fueron los motivos de sus decesos? Falleció un hermano por COVID. ¿Sabe si usted o alguno de sus hermanos fue adoptado o concebido por inseminación? No tengo conocimiento de eso. ¿Tiene contacto con sus abuelos paternos y maternos? ¿En este momento viven o son fallecidos? ¿Cuáles fueron las razones de sus decesos? Mis abuelos maternos y paternos ya no viven. Fallecieron por enfermedades como cáncer y enfermedades respiratorias. ¿Se relaciona con otros miembros de su familia extensa como tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobrinas, abuelos, abuelas, otros miembros de familia política como suegros, hijastros, padrastros, madrastras, etcétera? ¿Qué tan cercanas son sus relaciones afectivas con estos otros miembros de su familia? Sí tengo relación, no es permanente, pero tengo una muy buena relación. ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros de su núcleo familiar inmediato? ¿Qué nivel profesional tienen? Mis padres cursaron hasta tercero de primaria, mi esposo es policía, mi hija ya es bachiller. ¿A qué oficio específico se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato? En este momento mi padre ya es jubilado, mis hermanos trabajan como operadores de maquinaria pesada, mi esposo, como le dije anteriormente, es policía, mi hija trabaja en un restaurante como jefe de mesas. ¿El oficio al que se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato es diferente o no se relaciona con la actividad académica en la que se profesionalizaron? ¿Por qué razón se dedicaron a una actividad u oficio diferente a la profesión que eligieron estudiar? En cuanto a mis padres, sí, él se capacitó como operador de maquinaria y ejerció su trabajo, igualmente que mi esposo y mis hermanos. ¿Qué actividades recreativas, lúdicas, artísticas o deportivas suelen realizar los miembros que conforman su núcleo familiar inmediato? ¿Alguno de ellos, ellas, se relacionan con instituciones u organizaciones de carácter comunitario por medio de dichas actividades? No tienen ningún acercamiento con esas entidades. ¿Ha vivido usted y su núcleo familiar inmediato en este mismo lugar o han tenido que emigrar desde otro lado? Si han migrado desde otro lado, ¿cuáles fueron las razones que los motivaron a migrar desde donde residían antes? No, siempre hemos estado aquí en la ciudad de Popayán. ¿Sabe si los miembros que conforman su núcleo familiar nacieron en este lugar o migraron desde alguna otra parte? Todo nuestro núcleo familiar se encuentra desde aquí de Popayán. ¿Qué razones motivaron a sus familiares cercanos, padres, abuelos, hermanos, tíos, primos a migrar hacia este lugar? No, ninguno ha emigrado. ¿Cómo el padecimiento de enfermedades terminales por parte de alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato de sus subgrupos familiares cercanos ha impactado las relaciones emocionales, afectivas o sociodemográficas al interior de tales núcleos familiares? Es un impacto fuerte, una pérdida de un familiar y más cuando estuvimos en tiempo de pandemia. ¿Cómo son los tipos de uniones maritales o de pareja que hay en los subgrupos familiares con los que se relaciona su núcleo familiar inmediato? Mis padres son casados y mi núcleo familiar, mi esposo y yo nos encontramos en unión marital de hecho. ¿En su núcleo familiar inmediato hay presencia de problemas relacionados con adicciones, alcoholismo, tabaquismo o drogadicción? No contamos con eso.
¿Alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o extenso han sufrido de enfermedades mentales? ¿Qué impacto han tenido tales padecimientos para las relaciones afectivas y emocionales que presentan entre los diferentes miembros de su núcleo familiar? En el momento no tenemos ningún familiar con esta enfermedad. En su núcleo familiar inmediato de sus subgrupos familiares extensos, ¿ha habido presencia de suicidios por parte de alguno de sus miembros? ¿Cuál ha sido el impacto han tenido estas acciones y eventos para cada uno de los miembros de su núcleo familiar? No, no hemos tenido ningún impacto. ¿Algún miembro de su grupo familiar inmediato cercano, de primera o de segunda generación, se ha visto relacionado con problemas de índole legal asociados al desarrollo de acciones delictivas como la prostitución o la delincuencia común? No, ninguna de las anteriores. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en el que ha estado inmerso nuestro país por más de 50 años para su núcleo familiar? ¿Se han visto afectados los diferentes subgrupos y miembros de su familia por las acciones específicas derivadas del conflicto armado? Aunque Colombia es un país donde hemos vivido en guerra durante muchos años, y más el departamento del Cauca, no hemos vivido una guerra directa ya que nos encontramos en la ciudad, entonces no hemos tenido un impacto fuerte. ¿Hay mascotas al interior de su núcleo familiar más cercano? ¿Qué tipo de mascotas son? Sí, tenemos una mascota, un perro. Listo, muchas gracias. Con este punto terminamos la entrevista. Muchas gracias. Gracias.